Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Joe Biden incrementa ligeramente su ventaja sobre Trump en el recuento de las elecciones en Estados Unidos. Algunos de los estados clave anuncian que tardarán días en recontar todos los votos. Antonio Martín. Sí, ventaja de Biden sobre Trump desde hace unos minutos en Wisconsin, uno de los estados cruciales ahora mismo para que pueda llegar a la Casa Blanca, aunque como dices, en otros estados como Pensilvania o Michigan se van a requerir horas, si no días, hasta conocer quién gana en esos territorios. Actualizamos con Victoria García. En Wisconsin, como dices, uno de los estados claves, Biden va en cabeza con algo más de 11.000 votos, mientras que en Pensilvania, otro de los puntos calientes, Trump lleva la delantera. Entre medias, las acusaciones de fraude de Trump, que se declara victorioso, y la respuesta de Biden. No soy yo ni Donald Trump los que tenemos que declarar quién ha ganado estas elecciones. Esa es una decisión de los americanos, pero soy optimista en cuanto al resultado. En cifras, a esta hora Biden cuenta con 67 millones de votos, Trump con 65, pero repartidos en representantes electorales por estados, que son los que inclinan la balanza. Los republicanos de Trump consiguen la mayoría en el Senado a esta hora, mientras que los demócratas de Biden revalidan su victoria en el Congreso con 204 escaños, cerca de los 218 que necesitan para la mayoría. Por cierto, Antonio se ha elegido a la primera representante transgénero en el Senado. Se trata de Sarah McBride, que ha conseguido un escaño por Delaware. Gracias, Vicky. Más cosas. El gobernador del Banco de España comparece en el Congreso. Está explicando que el impacto de la segunda ola de la pandemia puede poner en riesgo que se cumplan las previsiones de crecimiento del Gobierno para el próximo año. Eladio Meizoso. El Gobierno prevé que el PIB crecerá al menos un 7,2% en 2021 y casi un 10% por el impulso de los fondos europeos. Pero la pandemia está empeorando la situación, sostiene el Banco de España, y los precedentes indican que no se sacará tanto partido al dinero europeo en 2021 como prevé el Gobierno, por lo que calcula que la economía en realidad crecerá menos. Hernández de Cos cuestiona también que el sueldo de los empleados públicos y las pensiones vayan a subir un 0,9% en enero, cuando el Banco de España prevé que los precios en realidad van a bajar el próximo año. Pablo Casado acaba de anunciar por Twitter que el Partido Popular va a recurrir ante el Constitucional la llamada Ley Celaá si, por ejemplo, se excluye el castellano como lengua vehicular. Amplía Nicolás Castellano. A pesar de que esa enmienda para facilitar la inmersión lingüística que han pactado Esquerra Republicana, PSOE y Podemos aún no se ha aprobado. En principio esto tendría que suceder mañana en el Congreso. El PP ya anuncia, como dices, que recurrirá al Constitucional la reforma si el castellano deja de aparecer en ese texto como lengua vehicular. El anuncio lo ha hecho el líder Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que ha escrito que recurrirán la llamada Ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquida la libertad educativa contra la concertada. Frase literal. Sin embargo, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso ha asegurado al SER que la ley garantizará el derecho a la enseñanza por igual tanto del castellano como de la lengua cooficial de la comunidad correspondiente. Y sumamos la información del deporte. Sonia Luz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Termina la tercera jornada en Champions. El Barça recibe al Dinamo de Kiev y el Sevilla al Krasnodar, los dos a las 9 de la noche, desde las 8:30 en Carrusel con Dani Garrido. Mañana Europa League con el partido del Villarreal, de la Real Sociedad y del Granada. El técnico del Granada, Diego Martínez, no viaja a Chipre con el equipo al haber dado un resultado no concluyente en los últimos test. Y en la vuelta, 14ª etapa, 205 kilómetros con final en Orense. Pues tiempo ya para la información de su comunidad.